empezar con lo que viene siendo la clase del día de hoy. El día de hoy, como vemos en pantalla, estamos iniciando un módulo súper lindo, el cual es procesos industriales. Les comento un poquito acerca de procesos industriales, chicos. Procesos industriales es un módulo sumamente teórico, en donde vamos a aprender y diría yo reforzar tal vez todas esas cositas que nos faltan comprendiendo un poquito más el ámbito productivo o de producción dentro de una empresa, ¿verdad? Porque lo que viene siendo más relacionado a calidad ya lo superdominamos, pero ahora tal vez algunos conceptitos, diagramas que tengamos que asociar con nuestras áreas, entre otras cosas, los vamos a aprender acá. Entonces, como les decía, es un módulo muy provechoso, es un módulo muy teórico, lo que para mí por lo menos automáticamente lo hace un módulo precioso. Y vamos a aprender muchísimo, especialmente en esta primera clase, porque vamos a ver muchos conceptos importantes. Entonces, por favor, pongamos muchísima atención. Hay cualquier cosa para verificar, les voy a estar haciendo algunas preguntillas y ustedes también no olviden, porfa, que pueden preguntarme lo que sea. Entonces, ujú, el día de hoy, chicos, vamos a empezar con lo que vienen siendo los fundamentos del proceso, ¿ok? Básicamente todos estos pilares importantes que necesitamos saber para adentrarnos en este mundo, ¿verdad? Del que les hablaba. Entonces, los conceptos básicos vienen iniciando o vienen naciendo, se puede decir, de lo que es el concepto del proceso, ¿verdad? Creo que ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado un poquito, pero recordamos, como dice ahí, el proceso básicamente es el conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Estos recursos pueden incluir tanto personal, finanzas, lo que viene siendo instalaciones, equipos, técnicas de trabajo y por supuesto métodos. Dentro de todo esto existe esa pirámide que ustedes ven ahí, que básicamente es este, ¿cómo les digo? Como el cómo se desmenuza un proceso o qué es lo que me incluye en sí un proceso. Por ejemplo, en los macroprocesos podemos encontrar procesos, en los procesos subprocesos y en los subprocesos actividades. Entonces, no sé si alguna vez ya habíamos hablado de esto, imagino que sí, porque sé que en algún otro módulo lo tocamos, pero básicamente, chicos, si ustedes quieren aprenderse súper rápido la definición de un proceso, yo les recomiendo que recuerden siempre tres palabras claves, que las vamos a ver por acá. Entrada, transformación y salida, ¿ok? Básicamente la entrada, recordemos que viene de un input, ¿verdad? O sea, entrar que básicamente es lo que nos da el proveedor, llámese materias primas, materiales, etcétera, etcétera. El proceso es aquel que se da mediante los recursos. Y es súper importante que sepamos que es en esta parte que se da la transformación, ¿verdad? La transformación de mis materias primas hacia lo que viene siendo ya mi producto final. Y luego están mis salidas, o sea, el output, que es ya cuando terminamos el proceso, ya tenemos nuestro producto final y este está listo para ser entregado al cliente. ¿Qué pasa antes de que se dé esa salida? Bueno, antes de que se dé esa salida, nosotros tenemos lo llamado valor agregado, ¿ok? En este caso, si retomamos un poquito lo que acabamos de hablar, básicamente un proceso industrial es el conjunto de actividades planificadas y coordinadas que transforman materias primas en productos o servicios con, ahora sí, lo que vamos a ver, un valor añadido. Esto incluye desde la obtención de insumos, como vemos al inicio, con proveedores, hasta la entrega final hacia el cliente, como vemos ahí. En palabras súper sencillas, también, aparte de entrada, transformación y salida, podemos decir que básicamente es todo lo que ocurre desde que entra la materia prima hasta que sale el producto terminado. ¿Ok? Si interiorizamos un poquito más, hablando de características principales del proceso, tenemos que hay una transformación de materia prima, llámese física, química o mecánica. Existe el uso de tecnología, maquinaria y mano de obra en los procesos. Es una secuencia lógica de operaciones, mantiene un control de calidad y eficiencia y es la búsqueda de optimización y reducción de costos.
En etapas típicas, o sea, básicas, base, que podemos llegar a encontrar en un proceso, tenemos la entrada de materia prima, energía, información, lo que sea. La transformación, llámense operaciones de fabricación, ensamble o tratamiento. La salida, sea producto terminado, servicios o subproductos. Y el control y, por supuesto, la retroalimentación, o sea, el monitoreo de calidad, el desempeño y la mejora continua. Ahora, hablando más del valor añadido o valor agregado, ¿verdad? Como también se conoce. Tenemos que este valor es el incremento del valor, valga la redundancia, que adquiere un producto o servicio al pasar por un proceso de transformación o al recibir una mejora. En otras palabras súper básicas también, es la diferencia entre el valor final del producto y el valor de sus insumos o materias primas. Por ejemplo, para hacer un pan, la materia prima que cueste 200 colones, ¿verdad? La harina. El producto final, el pan que nosotros hagamos con esa harina, huevos, vainilla, royal, entre otras cosas, va a valer 600 colones, lo que significa que hubo básicamente y de manera muy sencilla un valor añadido de 400 colones. Ahora, ¿cuál es la importancia de que exista este valor añadido o valor agregado? Bueno, este nos ayuda en lo que es medir la eficiencia y la productividad del proceso. En sí también es el que determina la competitividad de una empresa. Llega a aumentar la satisfacción del cliente por un producto de más calidad o funcionalidad y se relaciona directamente con la rentabilidad y el crecimiento económico. ¿Ok? Ven, acá vemos un poquito más de esto que les acabo de decir, ¿verdad? Incluso aquí también tenemos un ejemplo del pan, también de lo que puede ser en un servicio como transporte. Este también, el valor añadido, perdón, también lo podemos ver reflejado en lo que es la atención al cliente, la satisfacción y todo esto en una cadena de proceso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿O todo claro? Súper, muchas gracias. Entonces, vamos ahora sí con otros conceptos que también nos van a ayudar un montón durante el módulo para lograr manejar los temas, ¿ok? El primer concepto son los productos. ¿Qué son los productos? Bueno, los productos son el resultado de un proceso, ¿verdad? Facilísimo. Si queremos desarrollar más, básicamente decimos el segundo punto, el resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, los cuales transforman entradas en salidas. Esto aplica tanto para productos tangibles como vienen siendo los bienes o goods e intangibles, básicamente servicios o services, ¿verdad? Que es importante que siempre manejemos estos conceptitos también en inglés porque muchas veces las empresas lo manejan así. ¿Ok? Tenemos sistema, ¿verdad? Que el sistema también es sumamente importante, ya que este es, como dice ahí, una estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente, los sistemas están basados en una norma de reconocimiento internacional, como puede ser norma ISO, que tiene como finalidad servir de herramienta de gestión en el aseguramiento de procesos, ¿verdad? El sistema es la estructura que nos dice todo, cómo se debe manejar, cómo está funcionando, etcétera, etcétera. Y hay millones de sistemas para muchas cosas dentro de las empresas. Como vemos ahí, desde procedimientos ya sean en planta, más relacionados con la línea de producción y la transformación de los insumos. También en temas de calidad existen miles de sistemas que nos indican cómo debemos trabajar o abordar ciertos temas. En el medio ambiente, cosa importantísima para las empresas de hoy en día, e inclusive los vemos también sumamente reflejados en áreas de salud ocupacional, tanto para ergonomía como para riesgos laborales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un procedimiento? Chicos, básicamente un procedimiento es una forma específica de llevar a cabo una actividad, ¿verdad? En muchos casos, los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad, qué debe hacerse y quién debe hacerlo,
cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo, qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse y cómo en sí debe controlarse y registrarse. Como también estoy súper segura, porque se los digo a todos los grupos que les dije en algún momento, los procedimientos son como el libro de recetas, ¿verdad? Que nos indica absolutamente todo. Si queremos hacer un pastel, la receta nos dice, necesitamos primero los ingredientes, huevo, harina, mantequilla, royal, sal, etcétera, azúcar, lo que sea. Ocupamos tal maquinaria, batidora, el colador como para, ay, se me olvidó la palabra, como para pasar la harina y que quede más finita, sin grumos. Ocupamos una cuchara, un tazón grande, un molde, un horno, entre otras cosas. Ahora, también nos dice tiempos, ¿verdad? Deje la masa reposar por media hora, métalo al horno por tantos minutos, a tantos grados, entre otras cosas. Y todas esas cositas así como que nos lo dice, ¿verdad? Y puntualmente son cosas que nosotros seguimos si queremos obtener buenos resultados. Justo así son los procedimientos, ya que en temas, bueno, más que en temas más industriales, llegan a ser tal vez un poquito más pesados, más robustos o más extensos. En sí también procedimientos tenemos para absolutamente todo y es indispensable, chicos, que todos estén debidamente documentados, ¿ok? Como también menciono mucho en mis clases, básicamente que exista un procedimiento, chicos, recordemos qué es lo que funciona. Es importante seguirlos para estar manteniendo resultados uniformes y no mandar todos los días al mercado un producto que tal vez tenga características distintas o sabores distintos cuando este sea el mismo, ¿verdad? Sin embargo, el que los procedimientos existan, estén documentados, ya se lleven a cabo, no significa que no exista alguna forma de mejorarlos. No significa que no haya alguna forma de tal vez reducir recursos, reducir tiempos, ahorrarnos dinero, entre otras cosas. Y es importante que ustedes siempre intenten tener como esa vista de mejora continua, ¿verdad? Esa mentalidad de que siempre puede ser mejor, siempre lo podemos mejorar y utilicen todas las herramientas que tienen a mano, tanto las que hay allá afuera en la industria como las que han aprendido hasta el día de hoy, para mantener esa línea de mejoramiento, ¿ok? Las actividades o actividad básicamente es la suma de tareas que normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. Básicamente todos los pasitos que al final me conforman un procedimiento o un proceso. La secuencia ordenada de estas actividades da como resultado un subproceso o un proceso, como les acabo de decir, y normalmente este se desarrolla en un departamento o función. Dudas, preguntas, comentarios con los conceptos que llevamos. Starling, muy bien. Zaida, excelente. Brian, Elías, Brandon. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, ¿qué son los proyectos, verdad? Que también son cosas que vamos a ver sumamente relacionadas en las empresas, en nuestra área y en básicamente toda nuestra vida. El proyecto, chicos, suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. Existen muchas herramientas de control de calidad que al día de hoy nos permiten fundamentar nuestros procesos y nos permiten dar continuidad a los mismos. Por ejemplo, los gráficos son maneras súper eficaces de recolectar datos para poder fundamentar un proceso y para poder evaluar los resultados, un proyecto y para poder evaluar los resultados que va obteniendo el mismo. Para seguir un camino tenemos el ciclo Deming, ¿verdad? El ciclo PHVA, que básicamente, recordemos, era como un circulito, como una pizza en 4 partes, que era planificar, hacer, verificar y actuar, ¿verdad? Todas estas cositas, todas estas herramientas, chicos, no olvidemos que están ahí para ser utilizadas, ¿verdad? Tanto en líneas de producción como en estudios, en proyectos, en mejora de procedimientos, entre otras cosas, ¿ok? Tal vez muchas de estas cosas podemos asumir
que se pueden realizar sin herramientas de calidad. Sin embargo, les aseguro que una vez ustedes entran también a la mentalidad del utilizarlas, de ver cómo las pueden ajustar a sus necesidades, todo empieza a ser más claro, todo empieza a estar más fundamentado y las cosas pueden llegar a fluir mejor. ¿Ok? Tenemos, por supuesto, los indicadores, que llega a ser de las cosas más importantes dentro de los proyectos, que es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Parámetros, rangos, números, cifras, resultados que nos indiquen si vamos o no vamos bien. Por ejemplo, en una línea de producción, que el indicador sea 600, no sé, 600 unidades productivas este, ¿por qué? Por 10 minutos, cada 10 minutos. Entonces, si llegamos a las 600, estamos súper bien. Pero, ¿qué pasa si la línea empieza a producirme 450, por ahí un día sacó 300 a los 10 minutos, entre otras cosas? Ya vemos que nuestro indicador va quedando en rojo, ¿verdad? Y ahí es donde debemos tomar acción para resolverlo. Por supuesto, debimos haber tomado acción mucho antes para que esto no ocurriera, pero ya si se da el caso, chicos, no queda nada más que resolver. Entonces, es importantísimo los indicadores. Subprocesos, algo con lo que vamos a trabajar mucho durante el módulo, fácil también. Son partes bien definidas dentro de un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Este, perdón chicos, el tiempo de ciclo, también importante, es el tiempo que transcurre entre la producción de dos unidades consecutivas, siempre que estemos trabajando unidad por unidad, ¿verdad? Conceptualmente, el tiempo de ciclo está ligado al proceso y es un indicador de su rapidez. El tiempo de ciclo también es un parámetro que tiene sentido solo en procesos cíclicos y también este me puede representar un indicador, ¿verdad? Entonces, importantísimo conocerlo. Em, En centro de trabajo tenemos lo que viene siendo que es el lugar literal en donde nosotros desarrollamos la actividad laboral. Por ejemplo, un almacén, fábrica, sucursal bancaria, métodos de abastos, aduanas de puertos, entre otras cosas. De los que estamos acá, chicos, ¿quiénes trabajamos? Keilenin, Elías, Brandon, Zaida, genial. Entonces, chicos, y Brian, súper. Quiero que me compartan, todos los que levantaron la manita, cuál es su centro de trabajo. Un almacén, una fábrica y en sí, al menos un concepto de los que acabamos de ver que reconozcan, que ustedes sientan que utilizan en su día a día, ya sea proyectos, tiempos de ciclo, procesos, procedimientos, actividades, indicadores, cualquiera de esos conceptitos, cuál utilizan y cuál es el centro de trabajo. Levantando la manita, por favor, o en el chat, y si no, los voy llamando. Brandon, adelante, por supuesto. Sí, profe, yo trabajo en una fábrica de, mm, de productos químicos para las plantas y nosotros usamos los procesos cada día para hacer diferentes eh, productos, en teoría, para las plantas. Genial, Brandon. Y básicamente, comentándonos un poquito, ¿qué procedimientos utilizan en sí? ¿Cuál crees tú que es como el estándar, el procedimiento estándar? La receta, diría la Eh, profe. Mezcladores, Mezcladores, ok, trabajan mucho con mezcladores. sí. Genial, Brandon, muchas gracias. Veo por ahí a Elías, que puso que él trabaja en una fábrica y que también reconoce mucho acerca de los procedimientos. Súper bien, ¿los demás? Zaida levantó la manita, Lenin, Brian. Empresa alimentaria, procedimientos, exacto. ¿Utilizas indicadores, Brian? Sí, genial. ¿Nos podrías compartir alguno?
tal vez temperaturas o pH, Brix, tiempos también de producción. De hecho, los tres. Buenísimo, buenísimo, exacto. Temas más característicos del producto, chicos, como comentaba Brian y pues mi persona, temas de temperatura, de pH, de Brix, entre otras cosas, son importantísimos. Ok, Zaida dice que también su centro de trabajo es una fábrica y que en sí reconoce también lo que vienen siendo los procedimientos. Genial, chicos, muchísimas gracias. Entonces, de mi parte, yo puedo decir que trabajo en una oficina, ¿verdad? Yo estoy tal vez en el área un poco más administrativa en estos momentos de mi carrera. Em, en sí reconozco prácticamente todos los conceptos, por supuesto, pero les puedo decir que en mi caso trabajo muchísimo con procedimientos porque es un proceso muy igual, normalmente nunca tiene ninguna variación. Muchos subprocesos del mismo, a veces cuando hay emergencias o casillos extraordinarios, debemos aplicar algún subproceso que exista. Y por supuesto los indicadores, tanto de satisfacción del servicio que estoy brindando en estos momentos, como indicadores hacia mí misma para saber el tiempo en el que estoy dando resultados, los entregables, entre otras cosas. Entonces, súper bien, chicos, gracias por participar. Ahora, ya creo que muchos reconocen procedimientos, y en sí los procedimientos se basan de procesos y entre otras cosas, vamos a hablar un poquito acerca de todos los procesos, perdón, que existen o en sí cómo los procesos se componen. Tenemos tres, básicamente, a lo que yo les llamo la clasificación de los procesos empresariales. En una organización industrial, chicos, los procesos llegan a dividirse en esos tres que vemos ahí. Procesos estratégicos, operativos y de soporte o apoyo. Y cada uno de ellos tiene un papel súper esencial en el funcionamiento global. Iniciando con los procesos estratégicos, voy a leer primero lo que dice acá y después explico un poquito más. Son aquellos procesos mediante los cuales la empresa desarrolla sus estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de planificación presupuestaria, proceso de diseño de producto y o servicio, entre otras. El objetivo de estos es gestionar la estrategia y gestionar el mejoramiento y normatividad. En otras palabras, podemos decir que los procesos estratégicos son más bien como, bueno, son en realidad procesos de dirección y planificación que nos ayudan a definir la visión, misión, objetivos y estrategias de la empresa. En sí, estos no generan valor directamente para el cliente, pero sí orientan todo el sistema productivo, por lo que al final sí es como un valor, un toque indirecto. En características tenemos que son a largo plazo, son decisiones de alto nivel, ¿verdad? Como gestionar estrategia, definen políticas, recursos, metas, entre otras cosas, e impactan en todos los demás procesos, ¿ok? Algunos ejemplos son básicamente la planificación estratégica, como vimos ahí, el análisis del mercado, el desarrollo de nuevos productos, la gestión de la calidad total y o la dirección financiera y de inversiones. El objetivo de estos procesos es asegurar que la empresa mantenga su competitividad y esté alineada con su entorno y objetivos, ¿ok? Tenemos también los procesos operativos o misionales, que ya voy a pasar acá. Básicamente, estos, como dice ahí, son más que todo gestionar servicios financieros y promover y administrar proyectos de desarrollo. Como ven ahí, estos procesos son claves porque llegan a influir en la satisfacción del cliente, de ellos depende la rentabilidad y el éxito de la empresa, agregan valor al cliente y apoyan a otros procesos de la empresa. Básicamente, estos son los procesos centrales del negocio, los que generan directamente valor añadido y producen el bien o servicio final que llega al cliente. Entre características, como hablamos, llega a ser el núcleo de la empresa, involucra transformación, fabricación o prestación de servicios, afecta ahora sí directamente la satisfacción del cliente y por supuesto se mide con distintos indicadores como por ejemplo en temas de eficiencia, productividad y calidad.
En ejemplos de esta parte tenemos fabricación y ensamble, control de calidad en línea, logística y distribución, mantenimiento productivo y atención o servicio al cliente. El objetivo en sí de este lado es convertir recursos, llámese materias primas, energía o trabajo, en productos o servicios útiles. Y por último tenemos los procesos de soporte. Ay, perdón, que como ven acá vienen siendo básicamente la gestión también de la información financiera, administración del potencial humano, administración de recursos tecnológicos y lo que viene siendo el departamento de calidad. En sí son aquellos que tampoco generan valor directamente, pero que permiten que los procesos operativos y estratégicos funcionen de manera correcta. Sin ellos, o sea, sin estos procesos de soporte, básicamente el sistema no podría mantenerse en pie. Características de estos de acá: apoyan la infraestructura y la gestión interna, son indirectos pero bastante esenciales y garantizan la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos y materiales, ¿ok? Ejemplos de estos procesos. Bueno, por supuesto, la gestión del talento humano, como vemos ahí también, gestión de contabilidad y finanzas, mantenimiento de equipo, sistemas informáticos y soporte técnico, compras y suministros y también la seguridad industrial. En este último casito, el objetivo es proporcionar condiciones óptimas para que los procesos principales funcionen sin interrupción alguna. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es la relación de estos procesos, verdad? De estos tres. Básicamente, el estratégico contribuye en definir dirección y metas, y el nivel organizativo de estos procesos se da más que todo en la alta dirección, como por ejemplo típico el plan estratégico y la innovación de la empresa. En sí, el operativo contribuye a crear valor, perdón, y satisfacer al cliente. El nivel se da más que todo en un nivel como operacional, ¿verdad? Ejemplo típico, producción y ventas. Y soporte, procesos de soporte, contribuyen a apoyar y facilitar la operación. Más que todo a nivel funcional, llámese recursos humanos, mantenimiento o TI, ¿verdad? Que son tecnologías de información. En sí, chicos, si les digo un ejemplo rápido, se me ocurre tal vez que de una fábrica de bicicletas, podemos decir que el proceso estratégico es decidir producir bicicletas eléctricas y expandir el mercado internacional. En este caso estamos teniendo un valor añadido, ya que estamos definiendo rumbo y ventaja competitiva. En procesos operativos de esta empresa de bicicletas tenemos ensamblaje de cuadros, instalación de motores y control de calidad, en donde nuestro valor es transformar la materia prima en producto terminado. Y en soporte tenemos el departamento de mantenimiento, recursos humanos y contabilidad, por supuesto, que dan como toda esta estructura administrativa. Y el valor es que garantiza, como hablamos, que el proceso esté funcionando sin interrupción. Entonces, dudas, consultas hasta el momento, chicos, comentarios. Ok, súper bien. Gracias, Brandon y Brian. Ok, entonces, ya como para cerrar este temita de procesos, chicos, tenemos un poquito de lo que viene siendo la utilización del mismo. Tenemos la organización y por supuesto muchas ramas que nacen a partir de la misma, como clientes en los que encontramos puntos de calidad, fidelidad y satisfacción. Sociedad en el respeto al medio ambiente, impacto en la misma y por supuesto la generación de una buena imagen corporativa. Competidores, temas de innovación y desarrollo, imagen de marca y posicionamiento. Personal, básicamente seguridad laboral, desarrollo personal y profesional y satisfacción del mismo. Proveedores, mantener siempre alianzas estratégicas y calidad concertada. Y por supuesto también los accionistas, en los cuales evaluamos temas de productividad, costos, rentabilidad y crecimiento. Entonces, chicos, preguntas con todos los conceptos que acabamos de ver.
en sí o cualquiera en específico? Dudas con todos, más bien. Lenin, Brandon, genial. Saida, excelente. Súper. Entonces, vamos a continuar, chicos, con el siguiente tema que tenemos para el día de hoy, que básicamente son las celdas de manufactura. ¿Ok? Acá tenemos muchas cositas importantes de las celdas de manufactura. Entonces, leyendo los puntitos rápidamente, tenemos familia de productos fabricados en una celda. Todas las operaciones se complementan dentro de la celda con máquinas disimilares ubicadas cerca una de otras, equipo de operarios polifuncionales dedicados y entrenados para llevar a cabo varias tareas de la celda, responsables por el desempeño de la misma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de las celdas de manufactura. Tenemos primero que todo, chicos, en sí el qué son las celdas de manufactura, que me voy a volver acá para que asociemos los puntos. Dice, básicamente, una celda de manufactura, para que entendamos, es una agrupación de máquinas, herramientas y operarios organizados para fabricar una familia de productos similares, con características o procesos parecidos. Su objetivo principal es optimizar el flujo de producción, reducir tiempos muertos y mejorar la eficiencia. Estas se enmarcan dentro del sistema de manufactura celular, que a su vez también es parte de algo importantísimo que se ve mucho, que es la manufactura esbelta, también conocida como Lean Manufacturing. Como definición general, chicos, una celda de manufactura es una unidad de producción semi-independiente que combina personas, equipos y materiales de manera que las operaciones se realicen en secuencia lógica y continua, para de esta forma lograr minimizar movimientos, esperas y transporte, como ya lo hablamos. Características principales de las celdas de manufactura en sí, chicos. Bueno, la principal y o muy importante es que existe una organización de familia por productos, ¿ok? Básicamente, los productos que se van a trabajar en las máquinas o en las celdas se agrupan según similitudes en su proceso de fabricación. Ejemplo, una celda para fabricar piezas cilíndricas, otra celda para fabricar piezas planas, etcétera. Otra característica es que tienen una distribución en distintas formas, ya que esto llega a permitir el flujo continuo, fácil comunicación y supervisión visual según el proceso. Otra de sus características principales es la multifuncionalidad del personal, ya que los operarios están capacitados para cubrir en sí toda la celda, o sea, manejar varias máquinas o tareas dentro del área. También contienen una autonomía operativa, ¿verdad? Que es que cada celda puede gestionar sus propias actividades como control de calidad, mantenimiento básico, programación de producción, entre otras cosas. Y entre las últimas características, chicos, está que existe una producción en flujo continuo o por lotes pequeños, porque se busca reducir inventarios intermedios y por supuesto aquellos tiempillos muertos o de espera. ¿Cuáles son las ventajas generales de las celdas de manufactura? Bueno, existe una reducción del tiempo de producción o del lead time, ya que el flujo continuo evita esperas entre procesos. Existe una disminución de inventario en proceso, ya que los productos no se acumulan entre las etapas. Hay un mejor aprovechamiento del espacio. Ahorita vamos a ver, pero básicamente las máquinas se colocan de forma compacta y lógica. Hay una mayor flexibilidad, ya que permite adaptarse rápidamente a cambios en la demanda o diseño del producto. Existe una mejora en la calidad, ya que el control dentro de cada celda es más directo y los errores llegan a detectarse mucho antes.
Es sumamente ventajoso que exista un incremento, perdón, de la motivación del personal, ya que son los operarios quienes asumen más responsabilidades y participan muchísimo más en las decisiones. Y existe, por supuesto, un menor transporte y manipulación de materiales, lo cual nos ayuda un montón con lo que es la reducción de costos y en sí riesgos de daño. Ahora, ¿cuáles llegan a ser un poquito esas desventajas o limitaciones de estas celdas en general? Bueno, requieren de una alta inversión inicial, ya que requiere diseñar todo el layout, capacitar al personal y a veces inclusive adquirir nueva maquinaria. Existe un menor aprovechamiento si hay baja demanda, ya que si no hay suficiente carga de trabajo, la celda puede ser subutilizada o quedar subutilizada. Hay una complejidad en temas de planificación inicial, ya que en sí clasificar, formar familias de productos y diseñar la celda requiere un estudio bastante detallado. Hay, por supuesto, una dependencia entre operaciones, ya que si una máquina de la celda se detiene, llega a afectar a la misma en sí, en tema general, toda la celda. Y hay una mayor necesidad de capacitación, ya que los operarios tienen que ser más versátiles y responsables para lograr manejar la celda. Ahora, un ejemplo práctico, rápidamente, podemos decir que en este caso podemos imaginarnos una empresa que fabrica piezas metálicas, ¿verdad? En lugar de tener todas las fresadoras en un área y todos los tornos en otra, ellos crean una celda con un torno, una fresadora, un taladro y dos operarios. Esa celda se dedica únicamente a fabricar una familia de piezas pequeñas. El producto pasa de una máquina a otra dentro de la misma celda, o sea, dentro del mismo espacio, sin transporte largo ni esperas, lo que nos da como resultado menor tiempo total, menos inventario y más control de calidad. Ahora nada más como para amarrar todo esto que les acabo de decir, recordemos que el objetivo es nada más mejorar el flujo, reducir tiempos y aumentar eficiencia. La base es agrupar máquinas y operarios por familia de productos, que ya vamos a ver un poquito cómo funciona esto. Y la filosofía o básicamente su base filosófica es Lean Manufacturing y producción flexible. Ahora sí, como les decía, vamos a ver un poquito de los pasos para diseñar una celda de manufactura. Pero antes de, ¿queda alguna duda con lo que son celdas de manufactura? ¿O todo claro? Brandon, muy bien. ¿Los demás? Genial. Ok, los que trabajan en fábricas, rápidamente. ¿Reconocen que en sus empresas, en las fábricas, existen celdas de manufactura? Sabiendo un poquito ya de lo que son, ¿saben si existen, si trabajan con celdas de manufactura? ¿Alguna vez han visto una? Sí, no, Yo la verdad no. no. Ok, ok, suele pasar también. ¿Los demás? Sí, para diferenciar los productos. Ok, Elías, muy bien. Súper. Y evitar mezclas. Exacto. Muy bien. Son también razones por las que se pueden llegar a dar celdas de manufactura. Entonces, nada, chicos, les voy a robar un mini segundito para servirme más agua porque ya no aguanto la garganta y ya vuelvo a explicarles esta partecita. Ok, entonces, tenemos ahora sí los pasos para diseñar una celda de manufactura. En resumidas cuentas, chicos, los pasos son los siguientes. Lo primero que debemos hacer es seleccionar los productos que vamos a trabajar en las celdas, ¿verdad? Recordemos que cada celda, cada espaciecito, cada conjunto de máquinas, lo que pretende es que se trabajen productos bastante similares, por lo que tenemos que elegir como esa familia de productos que vamos a trabajar. Tenemos que diseñar el proceso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el proceso de todos los productos? Que de hecho en este módulo vamos a aprender un montón acerca del diseño de procesos, entre otras cosas.
Tenemos que diseñar la infraestructura, ¿verdad? Cómo vamos a acomodar las máquinas, qué necesitamos, cuánto espacio, entre otros. Y por supuesto, vamos a elegir un diseño de celda de trabajo, el cual se acomode o se adapte mejor a nuestras necesidades. Ahora, ¿qué tipos de celda de manufactura existen? Bueno, chicos, existen muchísimo. Desde las máquinas en células, células en U, células o celdas en línea o celdas en loop, ¿verdad? Que son como en ciclo, en infinito. Y vamos a ver un poquito de cada una en sí, definición, desventajas y otros aspectos importantes. Entonces, tenemos la primera que es la celda de una sola máquina, ¿ok? En sí, esta consiste en una máquina de CN, o sea, control numérico, combinada con un sistema de almacenamiento. Básicamente, esta es la forma más simple de celda. Consiste en una máquina 100% automatizada o semiautomatizada encargada de procesar una familia de piezas o un tipo específico de productos. A veces incluye un operario y un sistema de alimentación o descarga automatizado. Entre sus características tenemos que, por supuesto, se utiliza una sola máquina especializada, puede tener automatización parcial, ya sea de robots, bandas o brazos mecánicos. Normalmente produce, por supuesto, piezas similares o de un mismo tipo y su control es sencillo, ¿ok? En ventajas, mantiene un bajo costo de instalación, es fácil de supervisar y de mantener, ideal para procesos repetitivos o estandarizados y tiene una menor necesidad de espacio. En desventajas tenemos que si la máquina falla, la celda se detiene por completo, pues porque al final es solo una, ¿verdad? Tiene poca flexibilidad, ya que solo sirve para una tarea o producto específico y no aprovecha el trabajo en flujo continuo. Por ejemplo, una máquina de control numérico fabrica distintos ejes metálicos, con pequeñas variaciones únicamente en temas de tamaño. ¿Ok? Tenemos las celdas en línea, que es cuando vemos máquinas y almacenamiento en línea. Básicamente, en estos casos, las máquinas se colocan en una secuencia lineal, siguiendo el orden natural del proceso productivo. Cada estación realiza una operación y esta se pasa a la siguiente, como una línea de ensamble un poquito, ¿verdad? Características, mantiene siempre un flujo directo desde punto A a punto B. Cada máquina tiene una función específica. Es ideal para productos con operaciones consecutivas bien definidas y puede ser manual, semiautomática o automática. En ventajas tenemos que el flujo de materiales es claro y continuo, fácil de visualizar y controlar y mantiene una alta eficiencia si la producción es estable. Hablando de desventajas, tenemos poca flexibilidad ante cambios en el producto, que un fallo en alguna de estas estaciones puede detener toda la línea y que requiere una sincronización perfecta entre los procesos. Ejemplo, línea de producción de botellas plásticas. La celda inicia con el moldeado, pasa el etiquetado, llenado, tapado y por último empaquetado. Y todo eso en una línea. Tenemos también lo que vienen siendo las celdas de manufactura circular, que es un poquito el dibujito que vemos ahí, ¿verdad? Deme un momento, por favor. Ujú. ¿Ok? Como dice ahí, las máquinas o estaciones se organizan en forma de círculo o de anillo, lo más parecido que se pueda, ¿verdad? Con el material moviéndose en este recorrido. Frecuentemente, estas celdas incluyen robots en el centro para transferir las piezas entre estaciones e inclusive a veces son los mismos operarios, ¿verdad? Características: mantienen una disposición circular o poligonal cerrada, mantienen un excelente aprovechamiento del espacio, es adecuada para temas de automatización y producción de alto volumen y facilita como una central de control o de administración, ¿verdad? Como vemos inclusive ahí en la imagen.
Ventajas de la misma. Mantiene un ahorro de espacio, es un flujo continuo y control visual centralizado, es ideal para la integración de los robots o de sistemas automatizados y mantiene un buen equilibrio entre velocidad y calidad. Desventajas. Llega a ser bastante costosa de implementar, dificulta la intervención manual si algo falla y es difícil en sí de modificar o ampliar. ¿Ok? Ejemplos de estas celdas. Bueno, la celda circular para ensamblaje en sí de lo que vienen siendo componentes electrónicos con robots que giran en el centro y van colocando las piezas, ¿ok? Entonces, chicos, dudas, consultas hasta el momento con las celdas que llevamos. Ay, ya me salí. ¿Todo claro? Starling, genial. Zaida, Brandon, súper bien. ¿Quién fue el que me dijo que sí llevaban, que sí trabajaban con celdas? Elías. Ok, ahorita te hago una pregunta, Elías. Ok, tenemos también lo que vienen siendo las celdas de manufactura en U, que como los ven ahí literal, su nombre es por la forma. Esta, chicos, es una de las más populares. Las máquinas se organizan en forma de U, de ahí su nombre, lo que permite que un mismo operario atienda varias máquinas moviéndose dentro del área de la celda. Entre las características es un flujo interno semicircular, mantiene una comunicación visual y auditiva entre operarios, tiene mayor flexibilidad para redistribuir tareas y se usa en manufactura esbelta o como también sabemos que se llama Lean Manufacturing. Ventajas: flujo continuo y corto, facilita la supervisión y corporación entre trabajadores, permite balancear la carga de trabajo y existe menos transporte interno. Desventajas: es difícil de aplicar en procesos grandes o pesados, puede requerir reentrenamiento del personal y no siempre es compatible con maquinaria fija o voluminosa. Por ejemplo, una celda de manufactura en U para ensamblar impresoras, entrada de piezas, ensamblaje, pruebas y empaque, y todo en un mismo lugar súper rápido, eficaz y eficiente, como vemos en la imagencita. ¿Ok? Tenemos también lo que vienen siendo las celdas de manufactura en escalera, que básicamente, como su nombre lo dice, es como por la formita, ¿verdad? En este caso, las máquinas se disponen en forma de escalera o inclusive en zigzag, combinando un flujo lineal con retornos cortos. Se usa cuando el espacio o la secuencia del proceso no permite un flujo completamente lineal ni circular. Características de esta: es adaptable a espacios reducidos, es ideal para flujo secuencial con pequeños retrocesos y posibilita la atención por varios operarios en distintos tramos. Ventajas: de igual forma, buena utilización del espacio, permite visibilidad parcial del proceso y es adecuada para procesos medianamente automatizados. Desventajas: que no mantenemos un flujo completamente continuo, puede llegar a aumentar un poquito la complejidad del transporte interno y no es ideal para temas de producción masivos. Ejemplo: una celda en escalera para ensamblar componentes mecánicos en áreas tal vez con espacios limitados. Y tenemos, chicos, por último en temitas de celda, lo que viene siendo la celda de manufactura flexible, o también FMC por su nombre en inglés, Flexible Manufacturing Cell, ¿ok? Esta, chicos, es una celda altamente automatizada con máquinas CNC, robots y sistemas de transporte controlados por computadoras, lo que permite cambiar rápidamente de un producto a otro sin tener que reconfigurar físicamente las máquinas. Como ven ahí en la diapositiva, esta consiste de 2 o 3 estaciones de trabajo, además de una parte de sistema de manejo. Es sumamente flexible porque es capaz de procesar varios productos y cantidades de producción que pueden ser ajustadas, como decía, en respuesta a los comportamientos de las demandas. Entre las características tenemos que mantienen un control por computadora central, CIM o PLC,
robots que manejan piezas, cargan y descargan, capacidad de producir diferentes productos o variantes y sensores y monitoreo automático. Entre las ventajas tenemos una altísima flexibilidad, alta precisión y repetibilidad, menor intervención humana y producción continua incluso con variedad de productos. Entre algunas desventajas, su inversión inicial llega a ser muy alta, requiere bastante personal técnico especializado y es compleja de mantener y programar. Por ejemplo, una celda de manufactura FMC que produce distintos tipos de piezas metálicas utilizando robots y un software central que planifica cada orden. ¿Ok? Entonces, dudas, consultas, comentarios con celdas de manufactura. Muy bien. Elías, si estás por ahí, no sé si tal vez puedes comentarnos si manejan alguno de estos tipos de celda, ya sea celda U, celda en línea, de una sola máquina en tu empresa. ¿Y cuál sería? Ahí sí puedes, nos lo comentas en el chat. En línea, pero no hay máquina. Ah, ok, ok. Es como de operarios, la celda de manufactura. Exacto, ok, muy bien, Elías, muchas gracias. En ese caso, chicos, dándole un poquito de ejemplo muy sencillo, ¿verdad? A lo que habla Elías, también se pueden dar sin máquina. Por ejemplo, si ahorita todos nosotros nos reunimos en un parque, por ejemplo, para hacer sándwiches y nos acomodamos todos en filita, en este caso como una celda de manufactura en línea, y yo parto el pan, Brandon le pone la mantequilla, Starling le pone el tomate, Brian la lechuga, etcétera, y así nos vamos pasando el pan en línea. Al final, pues vamos a tener un producto, ¿verdad? Un producto final que viene siendo el sándwich. Y todo eso lo hicimos nosotros en lo que viene siendo una celda de manufactura también. Lo que también se conoce como el siguiente temita que vamos a ver, llamado líneas de ensamble, ¿ok? También lo podemos relacionar con esto. Gracias, Elías. En este caso, chicos, hablando de líneas de ensamble, tenemos esos tres puntitos de ahí. Número uno, método de manufactura lineal, en el cual un objeto de producción pasa por diferentes estaciones de trabajo hasta que éste es completado. En un sentido general, el término línea de ensamble se refiere al ensamble progresivo enlazado por algún dispositivo de manejos de materiales, como puede ser bandas transportadoras, correas sin fin, grúas aéreas, entre otras cosas, y la gama de productos parcial o totalmente ensamblados sobre las líneas llegan a incluir juguetes, herramientas, autos, aviones, ropa y una gran variedad de artículos electrónicos. Se puede decir que prácticamente cualquier producto que tenga múltiples partes que produzcan en grandes cantidades utilizan la línea de ensamble, ya que esta constituye una importante tecnología. En otras palabras sencillas, como definición de la misma, tenemos que es una disposición en la que cada estación realiza una tarea específica del ensamble de un producto final y el producto se desplaza secuencialmente hasta completarse. Características de las líneas de ensamble, chicos, mantienen un flujo continuo de materiales y piezas. Cada trabajador o máquina tiene una función repetitiva. Es muy usada en producción en masa y tiene un ritmo sincronizado o como también conocemos takt time, ¿verdad? Ventajas de las mismas, alta productividad, costos unitarios básicos, control de calidad sistemático, ideal para productos estandarizados, entre otras. En desventajas, baja flexibilidad ante cambios de productos, un trabajo repetitivo lo que puede llegar a desmotivar al operario y si una estación falla, toda la línea se detiene. Ejemplo, como vimos ahí, lo que viene siendo líneas de ensambles para automóviles, electrodomésticos o teléfonos. ¿Dudas con las líneas de ensamble, chicos? ¿Todo claro? Muy bien, exacto.
Muy bien. Entonces, en este caso continuamos con lo que viene siendo el proceso continuo, que de igual forma tenemos tres puntitos importantes y ya después desarrollamos más. Es un tipo de proceso en el cual la conversión de factores en productos se realiza en un flujo ininterrumpido en el tiempo, o sea que no falla, es 24/7. Las paradas o en sí paros de planta, detenciones de la línea, entre otras, son muy costosas, ya sea porque incluye refinerías, altos hornos o también porque las máquinas cuesta mucho encenderlas, mantenerlas, entre otras cosas. También se incluyen los procesos productivos masivos de fabricación en línea y las exigencias de continuidad no son tanto de carácter técnico como de carácter económico. Básicamente, el sistema continuo o el proceso continuo es un sistema en el que la producción ocurre sin interrupciones, normalmente 24/7, en donde las materias primas fluyen constantemente por los equipos hasta convertirse en un producto terminado. Características de los procesos continuos. Primeramente, por supuesto, mantienen un flujo constante y automático, crean una gran escala de producción, mantienen control riguroso de variables como temperatura, presión, velocidad, entre otras, y es común verlas en industrias químicas o alimentarias. Ventajas de la misma: mantiene una altísima eficiencia, los costos por unidad llegan a ser muy bajos, existe una producción estable y predecible y la calidad es uniforme. Desventajas en este caso: caro de instalar y de detener, difícil de ajustar a productos distintos y mantenimiento un poco complejo y costoso. Por ejemplo, lo que viene siendo la producción de cemento, acero, bebidas, combustibles o fertilizantes llega a darse normalmente en procesos continuos, ¿ok? Entonces, si resumimos un poquito en un cuadro comparativo, tenemos que por tipo de celda o proceso, la celda de una sola máquina tiene un flujo bajo, el nivel de automatización llega a ser entre bajo y medio, la flexibilidad es baja y es ideal para piezas simples o repetitivas. Si hablamos de celda en línea, tenemos un flujo medio con nivel de automatización medio, flexibilidad media e ideal para producción secuencial estable. Celda circular, flujo alto, nivel de automatización alto, flexibilidad media y es ideal para ensambles automáticos. Celda en U, tenemos un flujo alto, nivel de automatización medio, una flexibilidad alta y por supuesto ideal para producción lean manufacturing y flexible. Celdas en escalera, flujo medio, automatización media, flexibilidad media e ideal para espacios reducidos. FMC, ¿verdad? Flujo muy alto, nivel de automatización bastante alto, flexibilidad alta y por supuesto ideal para producción variada automatizada. Líneas de ensamble, flujo alto, nivel de automatización, dependiendo, puede ser medio, alto o bajo. La flexibilidad llega a ser un poquito variable dependiendo de la automatización y la producción masiva es lo ideal para este tipo de líneas. Y tenemos el proceso continuo, que es el que estamos viendo, en donde por supuesto el flujo es muy alto, el nivel de automatización es bastante alto también, la flexibilidad es sumamente baja y es ideal para industrias químicas, energéticas o de alimentos. Entonces, dudas, consultas con esto que acabamos de ver, chicos. Celdas de manufactura, procesos, líneas. Genial, chicos, todo claro entonces. Bueno, chicos, entonces, no hay ningún comentario en general tampoco de los conceptos que vimos al inicio. ¿Todos esos también están claros? Ok, Brian, muy bien. Zaida, Lenin, perfecto. Brandon, súper bien, chicos. Un súper aplauso entonces. Chicos, entonces, si no queda ninguna duda respecto a la materia de hoy, al módulo, al curso en general, el programa, eso sería todo de mi parte.
Espero hayan disfrutado mucho la clase, hayan aprendido, sé que son muchos conceptitos, todos salen en el examen, entonces repásenlos un montón. Estoy segura de que les va a ir súper bien, son chicos súper cargas, súper inteligentes, súper apuntados. Entonces, nada más de repasar. Son muy importantes para todo lo que van a llegar a encontrar ya en temas de trabajo. Los que ya trabajan, espero no me dejen mentir. Y pues nada, saben que cualquier cosita, yo estoy acá con muchísimo gusto. Espero hayan tenido un fin de semana muy descansado, hayan tenido un lunes genial, aunque son los que más cuestan, y sigan teniendo una semana súper asombrosa. Chicos, de mi parte, como les dije, eso sería. Les deseo una lindísima noche y cualquier cosa nos estamos hablando. Descansen, chicos. Buenas noches. Gracias a vos, Brian. Buenas noches.